Muy buenas, sean bienvenidos a la ponencia de la tesis doctoral titulada Modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad. Autora magistra Cristina Ramírez, doctora Mariluz Rivera. A continuación se presenta el capítulo 1 referido al planteamiento del problema, el cual está conformado por el problema. Para plantear el problema, se realizaron investigaciones que han permitido el abordaje de los jóvenes con discapacidad en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, tratando de no excluir, sino integrarlos a la educación de calidad de manera presencial, aun cuando en tiempos de pandemia se ha tratado de dar respuesta desde la educación virtual o a distancia. Todos los esfuerzos han sido muy empíricos por la premura del tiempo en dar respuesta a estos jóvenes con discapacidad. De esta manera, hablamos de la UNESCO en 1994, plantea promover la educación para todos, examinando los cambios fundamentales de la política educativa en cada país, necesarios para favorecer el enfoque de la educación inclusiva e integradora. En lo que respecta a lo mencionado en la Declaración de Salamanca 1994 para el aprendizaje de personas con cualquier tipo de discapacidad, no existe barreras ni obstáculos. Por lo tanto, se considera como política de Estado la creación de medios, técnicas, modos, estrategia para fomentar y multiplicar la inclusión para el aprendizaje de los jóvenes con discapacidad. De acuerdo con la aseveración de Montoya, 2014, en el caso de la inclusión de jóvenes con discapacidad, los espacios virtuales, conjuntamente con la tecnología, constituyen un instrumento incentivador, motivador y coadyuvador a objeto de que el aprendizaje se lleve a cabo de la manera más significativa posible. Al respecto, Rosell sin fecha nos indica que la determinada ley española en 1982 que traduce un nuevo concepto o introduce un nuevo concepto de necesidades educativas específicas, siendo más amplia que el de necesidades educativas especiales. Tal como lo dice ISCOP citado por López en el 2009, a pesar de ser países primermundistas, cumplen con los parámetros de las organizaciones internacionales para con la educación especial. No obstante, muy poco se ha visualizado la inclusión en entornos virtuales de todos los jóvenes con discapacidad. Asimismo, a poco más de 2 décadas, plantea Castro 2019, que se emitieron las primeras declaraciones internacionales para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, su participación en el nivel superior continúa siendo baja en muchos países, entre ellos México. Las universidades han hecho diversos esfuerzos, sin embargo, aún no han logrado integrar al enfoque de la inclusión de manera transversal en sus políticas y programas educativos. Con respecto a la realidad del estudio, la investigadora dialoga con los docentes del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera y obtuvo lo siguiente: preocupación en buscar formas de brindar la mejor educación posible a los jóvenes que presentan alguna discapacidad. Se necesita hoy en día el hacer uso de las TIC como herramientas de apoyo a la labor docente. A su vez, una de las competencias educativas a desarrollar en el educando, las cuales deben estar presentes en cada asignatura. Se suma igualmente la poca capacitación en el manejo de las plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, convirtiéndose así en otra brecha tecnológica que requiere ser atendida. En cuanto al centro Realidad de Estudio, señalan los docentes que el mismo cuenta con Internet, pero no llega a todos los salones y pocos son los que pueden beneficiarse del mismo. Solo una parte de las aulas de clases del colegio poseen tableros especializados para navegar y le falta el equipamiento con computadoras, por lo que aunque tengan estas herramientas de tableros digitalizados no se puede activar
De igual manera, los educadores del centro educativo manifestaron que han tenido dificultades para dar la atención y continuidad del proceso de aprendizaje a los estudiantes de inclusión, cuando algunos de ellos presentan situaciones debido a distanciamiento del centro, por alguna dificultad de salud, cita médica o por condiciones económicas que influyen en la asistencia de los estudiantes a clase diaria, trayendo en algunos casos que el estudiante no cumpla con los contenidos educativos dispuestos y en los casos más extremos que no termine el año escolar. En cuanto al estudiantado, estos mencionan igualmente que poseen limitaciones, no tienen acceso a la plataforma virtuales y herramientas tecnológicas dentro del plantel educativo, a no ser que estén en los salones que brinden contenidos directos de informática. De haber iniciado en algunos casos y en otros continuados en el uso de las TIC en el conglomerado estudiantil, esto los llevaría a evolucionar en el aprendizaje a través de medios virtuales. Asimismo, en busca de dar respuesta educativa a los estudiantes de inclusión en que interrumpen el proceso de aprendizaje durante un año lectivo tradicional, ante la nueva realidad para el año educativo 2020 que impacta la enseñanza presencial, no solo en Panamá, sino a todos los países a nivel mundial. Esto es la pandemia del COVID-19, que replantea un nuevo escenario educativo donde los jóvenes del país dejan de asistir a clases presenciales, quedándose en casa para protegerse del contagio del virus SARS-CoV-2. En función a la realidad antes planteada, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles serán las características de un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo 2019-2021? Para dar respuesta a dicha pregunta de investigación, se diseñaron los siguientes objetivos de investigación. Objetivo general: proponer un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo 2019-2021. Tenemos los objetivos específicos: diagnosticar los elementos de la estructura del entorno virtual para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Analizar los tipos de herramientas tecnológicas para la formación de los jóvenes con discapacidad. Explicar la inclusión de los tipos de discapacidades en los estudiantes para la inclusión en el entorno virtual de aprendizaje. Establecer la factibilidad de un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera. Y por último, tenemos diseñar un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo 2019-2021. Delimitación de la investigación. La presente tesis doctoral se realizó en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera durante el periodo 2019-2021. Además, el estudio se desarrolló atendiendo a los aspectos teóricos de la línea de investigación Educación a Distancia de la UNIEDPA. Seguidamente se presenta el capítulo 2 referido al marco teórico. La investigadora revisó las teorías relacionadas con las variables del estudio, destacando los antecedentes de la investigación, y se desarrollaron las bases teóricas de acuerdo al cuadro de operacionalización de las variables. A continuación se describen los siguientes antecedentes. Torres 2019 publicó un artículo titulado El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Asimismo, Castro 2019 publicó su artículo científico referido a la inclusión de los estudiantes con discapacidad en 2 universidades públicas mexicanas. Por otra parte, Heredia 2016 denominó su tesis doctoral Diseño de métodos de comunicación virtual para personas con discapacidad sensorial. Y se presenta a Cano 2012, quien publicó un artículo científico sobre modelos de aprendizaje en entornos virtuales en la educación superior. Se plantea que todos estos antecedentes guardan relación con las variables
de estudio, por cuanto se busca el abordaje de la inclusión a los jóvenes con discapacidad para continuar su formación y poder desarrollar el proceso de aprendizaje, haciendo uso de la educación a distancia bajo la modalidad virtual. De esta manera se presentan las bases teóricas. Con respecto a las variables de entorno virtual, refiere Veloch 2010, los entornos virtuales toman en cuenta de forma coordinada los diferentes módulos académicos, recursos, materiales digitales, seguimiento y evaluación de los participantes, entre otros. Se adaptan a los intereses y necesidades de las personas con diferentes roles, pues tienen privilegio de acceso. Se destacan los recursos educativos digitales y herramientas de comunicación y herramientas de TIC. En cuanto a la dimensión, elementos, se tiene recursos educativos digitales. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009, desde esta perspectiva, el recurso educativo digital contribuye al fortalecimiento de los participantes en cuanto a conocimiento se refiere, pues allí puede guardar la información que desea y necesita. Por tanto, puede acudir a ella cada vez que sea preciso para verificar o profundizar alguna temática. Con respecto a las herramientas de comunicación, asimismo Villagra 1999 manifiesta en este particular, la comunicación es más rápida y fluida, ya que a través de correo electrónico la información es posible de una manera extremadamente rápida. Al igual que con los chats es posible la comunicación con las personas que se encuentran muy distantes. En cuanto a seguimiento y evaluación, según Chiavienato 2002, indica que es un proceso que permite que el facilitador revise constantemente la producción del estudiantado y dependiendo de ese seguimiento puede hacer los ajustes necesarios para lograr las metas educativas. Con relación a las herramientas TIC según Veloch 2010, esta afirmación conduce a imaginar que el uso de esos dispositivos en el entorno educativo contribuye al fortalecimiento de los aprendizajes y que los mismos se construyan de manera significativa en los participantes. En el caso de la dimensión, tipo de herramientas tecnológicas, apps, el ABA, según Uitron 2018, llevando esta idea de entorno educativo es una gran ayuda que tienen los estudiantes con algún tipo de discapacidad auditiva, pues con esta aplicación tendrán la oportunidad de salir de la exclusión en la que se encuentran y ya no serán una limitación para poder estudiar ni para laborar en su futuro. Por otra parte, MyAndroid, según Tagnalia 2014, manifiesta que MyAndroid, es decir, es una herramienta de aprendizaje que contribuye a que los sujetos con discapacidad auditiva puedan tener un mejor estilo de vida, ya que gracias a esta aplicación pueden detectar varios sonidos como pasos, timbres, alarmas, entre otros. Igual forma tenemos a Dan, según CIAPA sin fecha, Dan con tal afirmación indica que las personas con alguna discapacidad, llámese visual, auditiva, motora, autismo, entre otras, pueden ser incluidos en sistemas de aprendizaje, pues con la ayuda de esta aplicación pueden obtener conocimientos significativos, así como también pueden ser utilizados desde niños hasta adultos inclusive. Hashtag Soy Visual, según la Fundación Orange, sin fecha, Hashtag Soy Visual es un sistema de comunicación aumentativo dirigido especialmente a personas con dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. Con esta aplicación se estimula el lenguaje de las personas con alguna discapacidad, para lo cual acuden a imágenes llamativas, donde resaltan fotografías para las personas que presentan dificultad para reconocer los conceptos. Con respecto a la variable discapacidad,
según la Organización Mundial de la Salud 2001, es decir, que la discapacidad en las personas están representadas por las distintas limitaciones humanas que se poseen. Esta desde el punto de vista intelectual, físico, psíquico, como sensorial, que le impide realizar sus actividades cotidianas diarias. En este caso, la discapacidad intelectual, de acuerdo a CENTE 2016, la discapacidad intelectual hace que la persona se desarrolle durante su formación más lentamente que el típico, ya que tardan más tiempo en aprender a realizar funciones como hablar, vestirse, comer. En cuanto a la discapacidad auditiva, de la misma forma, la Fundación UNCAP sin fecha manifiesta que las personas con la discapacidad auditiva se distinguen entre sordas, hipoacústicas, y refiere que esta discapacidad impide que las personas que lo padecen tengan dificultad para escuchar o no lo hacen. En este orden de ideas, el autismo, según Medellín Plus 2020, refleja que una persona con autismo va a vivir con ella toda la vida, comenzando desde que sea un infante. Esto no quiere decir que el niño no tenga oportunidad de aprender, ya que hay varias maneras de ayudarlo a obtener habilidades. Mientras más oportunamente se inicie, se tendrá efectos sobre los síntomas y acciones de la persona con autismo. A continuación se presenta el cuadro de operacionalización de las variables, que contiene el objetivo general, los objetivos específicos, las variables, las dimensiones, los indicadores e ítems. A continuación se presenta el capítulo tercero, marco metodológico. Para los efectos del estudio se aplicó el paradigma epistemológico mixto, tipo de investigación, el proyecto factible, con un diseño no experimental de campo y transeccional. La población fue de 196 docentes con una muestra de 66 sujetos. La técnica de recolección de la información, el cuestionario, que fue validado por 5 doctores en educación. Se aplicó la confiabilidad al instrumento y resultó de 0.82 con muy alta magnitud según alfa de Cronbach. Los resultados se tabularon en tablas y gráficos de doble entrada en porcentaje por dimensión e indicadores, y se aplicó un paquete estadístico de SpeedStick versión 18.0. Capítulo cuarto. Análisis e interpretación de los resultados. Cabe destacar que en el capítulo cuarto se observa el análisis e interpretación de los resultados. Se hace la aclaratoria que por cuestión de tiempo solo se va a presentar el análisis e interpretación de un indicador por cada una de las dimensiones. Como se observa en la tabla número 1 correspondiente a la variable entorno virtual de aprendizaje, la cual fue medida por la dimensión elemento, considerando el indicador herramientas TIC. La muestra de docentes consideró el 37.30% con el 34.85%. Casi nunca y algunas veces el docente desarrolla el proceso de aprendizaje usando las herramientas tecnológicas de almacenamiento, procesamiento y recuperación de la información a través de diferentes dispositivos electrónicos. Esta realidad es diferente a lo que sugiere Belush 2010. El docente debe emplear las herramientas que giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación de la información a través de los diferentes dispositivos electrónicos e informáticos. Pues bien, en la tabla 3 se presentan los resultados aportados por la muestra para el indicador discapacidad intelectual. El 36.87% con el 34.85% y el 24.75% casi nunca, algunas veces y nunca, respectivamente, el docente atiende con la educación virtual la discapacidad intelectual del estudiantado con limitaciones del funcionamiento mental.
las limitaciones significativas del funcionamiento intelectual como el comportamiento adaptativo del estudiante e incluye en el entorno virtual de aprendizaje al estudiante con trastornos, incluyendo limitaciones en el funcionamiento intelectual con su comportamiento adaptativo, de tal forma que estos resultados son diferentes a lo que plantea Center 2016. Se debe atender con educación virtual la discapacidad intelectual con una persona que tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en destreza, tales como aquellas de la comunicación, cuidado personal y destreza social. En este sentido, se presenta el capítulo 5 con conclusiones y recomendaciones. Se dan a conocer a partir de los resultados las siguientes conclusiones. Algunas veces, casi nunca, el docente desarrolla el proceso de aprendizaje usando las herramientas tecnológicas de almacenamiento, procesamiento, recuperación de la información a través de diferentes dispositivos electrónicos. Nunca y casi nunca el docente emplea las ABA para permitir al estudiante con discapacidad auditiva participar en conversaciones a través de un teléfono inteligente, invitando a otros a unirse a la conversación. Casi nunca y algunas veces el docente atiende con la educación virtual la discapacidad intelectual del estudiante con limitaciones del funcionamiento mental. De esta manera, dadas las conclusiones, se derivaron las recomendaciones. El docente debería de utilizar las tecnologías de comunicación a través de redes internacionales, empleando la videoconferencia, telefonía móvil, entre otros, con el estudiantado de diferentes ubicaciones a tiempo real. Por consiguiente, el docente debe atender con la educación virtual la discapacidad intelectual del estudiante con limitaciones del funcionamiento mental como la comunicación, cuidado personal y destreza social. Capítulo 6. La propuesta. Modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad. A partir de las recomendaciones se deberá el capítulo 6 concerniente a la propuesta. Modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad, conocida por sus siglas MEVA y JOD. Se destaca el diseño del aula virtual inclusiva, una plataforma virtual didáctica que presenta una serie de características básicas que favorece el proceso de aprendizaje e integra diferentes aplicaciones de Internet y que utiliza diversos contextos tecnológicos. Este concentrador digital facilita las conversaciones, reuniones, archivos, tareas, ejercicios que permite distribuir y controlar diversos tipos de contenidos y recursos educativos en un solo punto. En concordancia, la plataforma Team da oportunidad de trabajar de forma sincrónica y asincrónica y que a la vez también puede cargar recursos en línea de ser necesario en tiempo real o en asignaciones. Permite la accesibilidad con herramientas específicas activadas. Todo esto se le da y se le podrá brindar al estudiantado de inclusión de parte de este diseño del aula virtual, donde todos podrán convivir con sus pares, teniendo acceso al aprendizaje, respetando su estilo y ritmo de aprendizaje, en equiparación e igualdad de oportunidades. La presente propuesta tiene como objetivo proponer un modelo de entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera en el periodo 2019-2021. Se contextualiza con la visión que tienen los docentes del desafío a la atención de jóvenes con necesidades educativas especiales permanente, dado que es en el aula donde se produce un alto porcentaje de aprendizaje que lleva a cabo los estudiantes. Como docentes debemos dar respuesta a esta situación adecuando el currículum a esa realidad. El modelo de aula virtual está presente. La capacitación incluye la actualización periódica de la plataforma Microsoft Teams. El administrador, en nuestro caso el directivo, que supervisa el proceso y da las recomendaciones. Los recursos que facilita Microsoft
365 y la accesibilidad de otros programas que se desee incorporar. La asesoría pedagógica al facilitador y tutoría al estudiante NE de parte del docente especializado. Facilitador es el docente que maneja el aula virtual y los participantes, los estudiantes regulares y NE permanente. En el entorno virtual de aprendizaje para la inclusión de jóvenes con discapacidad, en el caso del estudio, tenemos discapacidad auditiva, autismo e intelectual. Permitirá asumir que no se pueden seguir desarrollando temáticas donde se excluya de la educación a personas con discapacidad, porque es la oportunidad de generar espacios epistémicos donde se le dé importancia con soluciones oportunas para insertarlos de manera agradable a una educación virtual de calidad de acuerdo a las características de cada estudiante. Para la propuesta, las estrategias de adecuación de acceso al currículum y adecuaciones curriculares son fundamentales para atender a las dificultades que se presentan en los estudiantes, en la realidad donde se desenvuelven, así como todas las herramientas y la interacción comunicativa tanto de docentes como de los estudiantes. En la aplicación de Microsoft Teams se propone la capacitación de los recursos, considerando los resultados del diagnóstico y de las clases de los cursos anteriores, que la mayoría de los actores, docentes y estudiantes utilizan un celular para sus clases y precisamente esta aplicación ofrece un catálogo de apps de Microsoft 365 que se puede enfocar en entornos educativos para dar las clases, lo que favorece el seguimiento de los facilitadores que atienden la inclusión total o parcial en donde el docente especializado asesora al docente regular y refuerza al alumno de ser necesario en la misma aula virtual. Ahora pasaremos a dar un ejemplo de la creación de esa aula virtual desde la plataforma Teams. Tenemos pues al lado izquierdo la barra donde subimos hasta donde dice equipo. Inmediatamente vemos en la parte superior de la pantalla que dice unirse a un equipo o crear uno, le damos clic. Va a salir otra ventana o diálogo que dice crear un equipo, nuevamente se le da clic y sale otra ventana y diálogo que dice seleccione un tipo de equipo y seleccionamos clase porque es lo que deseamos crear. A esto hay que colocarle un nombre. Voy a colocarle el nombre de español. Te pide o solicita la descripción funcional. Si usted quiere o no lo coloca es opcional. Inmediatamente da siguiente y la misma plataforma va creando el equipo. Después de creado el equipo, aquí le va a solicitar que coloque quienes pueden participar de ese equipo según su lista de asistencia. Ya tiene a todos, ponemos agregar, le va a aparecer y cierra. Ya tiene su equipo formado. Bien, vamos a ver qué otros elementos vamos a tener dentro de esa aula virtual. Necesitamos agregar canales. Estos canales nos sirven para que trabajemos mejor con el grupo que tenemos. Voy a agregar el grupo A. Si usted quiere, coloca la descripción o los nombres de los participantes, si no, lo deja para después porque está armando el salón de clase. Vamos a formar otro grupo. Esto lo utilizamos según la necesidad dentro de la planificación de la clase. A veces necesitamos tener otro subgrupo dentro de la clase para llegar a aquellos estudiantes que lo necesitan. No necesariamente los estudiantes de NE. Hay grupos que usted va a formar en donde usted va a colocar la opción que solamente esas personas que usted llama puede entrar a ese grupo. Y se hace yendo hacia la parte de abajo que dice privacidad, le damos un clic y colocamos el clic donde dice privacidad
siguiente, la misma plataforma te señala, de una vez lo puedes colocar o lo omites para más tarde. Aquí le va a aparecer un candado que significa que solamente esas personas son las que pueden entrar a ese grupo. Dentro de este aula virtual, usted también va a crear donde dice la palabra recursos, va a crear, ¿verdad?, un grupo donde el estudiante puede utilizar los recursos como necesita también que esté la tutoría presente en tiempo real. Entonces agregamos el canal de tutoría donde está el docente especializado en tiempo real. Como es un salón privado, entonces le colocamos la privacidad para que no puedan entrar otros participantes de la clase. Igualmente la asesoría pedagógica lo podemos colocar virtual pedagógica. Igualmente es un canal privado, lo colocamos y ya está listo la base de nuestra aula virtual. Es lo que necesitamos para trabajar. Bien, igualmente vamos a ver algunas de las aplicaciones. Voy a utilizar otro grupo formado por cuestión de tiempo. Bien, tenemos que vamos a ver las publicaciones que han sido elaboradas en el grupo. Usted la puede crear. Nos vamos al icono en la parte inferior donde está la A con un palito y simplemente le va a salir un diálogo. Vamos a poner anuncio y usted mismo lo va a crear. Nueva conversación, anuncio y usted lo puede crear como está aquí. Bien, todos lo pueden ver. Cuando ya está listo, usted pone enviar y todos lo van a poder ver. Listo. No solamente eso, sino que vamos a ver otras asignaturas, otras acciones que podemos hacer dentro de la asignatura. Tenemos los trabajos, que son los archivos para los estudiantes. Vamos a visualizar uno de los archivos que está abriendo el concentrador, como lo vemos aquí. Todos lo pueden ver. Como tenemos adicional las tareas, donde usted va a poner todas las tareas asignadas, como lo estamos observando aquí. ¿Ya? Y usted puede ver qué estudiante ha recibido, dice la palabra visto, y quiénes son los que han entregado. Bien. Otra de las cosas muy interesantes que podemos utilizar dentro de la plataforma Team es cada uno de los iconos que encontramos en el lado izquierdo. Voy a mencionarle algunos, como el calendario, donde va a aparecer todas las actividades que tenga durante la semana con sus horas. Tenemos las tareas, también van a salir las tareas asignadas. Tenemos el grupo de chat, de lo que se ha podido conversar, y la campana que te indica si hay algún anuncio o alguna actividad nueva. Bien, volvemos nuevamente a equipos.
Y una de las cosas principales o básicas es poder conectarse en tiempo real para dar su clase virtual, sincrónica. Nuevamente nos vamos para la parte superior, vamos a encontrar varias cosas y ponemos reunirse ahora. Voy a reunirme ahora porque es lo que quiero que observen en este momento. Nos unimos a la clase. Se va a desplegar la nueva pantalla y vamos a observar que nos vamos a reunir con una clase. Quiero en este momento que ustedes pueden observar, compartir pantalla, donde está la pizarra. ¿De qué nos sirve la pizarra? Nos sirve para dar continuidad a la explicación. Cuando hay algo que no quede claro, utilizamos la pizarra para que el estudiante pueda observar lo que estamos diciendo. Voy a utilizar rápidamente, vamos a suponer si fuera una clase sencilla, ¿verdad? Colocamos para que él haga alguna simplificación y tenemos aquí 2, 1. Lo puede hacer así, puede escribir también si necesita escribir algo, la fracción, y si no le gusta o terminó, quiere limpiar, borra la pantalla. Esto es muy sencillo y fácil. Terminó la clase. Si estuviéramos aquí participantes, igualmente ella nos permite descargar la asistencia desde aquí de las personas que estuvieron en la clase. Te le da clic a descargar y automáticamente ella lo hace. Vamos a salir, finalizar la reunión, terminar, y vamos a hacer una llamada para que ustedes puedan observar cómo se puede compartir o cómo se observa en un teléfono celular. Estamos haciendo la llamada a un participante. Como pueden observar, está entrando Moisés y él nos va a compartir su pantalla para que podamos observar cómo se ve desde un dispositivo. Aquí lo observan. Está viendo sus publicaciones. Va a entrar ahora a uno de sus archivos. Va a abrir un archivo. Igual que si tuviera una computadora, podemos ver todo el trabajo. Bien. Después de esto vamos a salir de la llamada. Y volvemos a nuestra pantalla principal. Finalizando, queremos compartir este pensamiento. La educación inclusiva, equitativa y de calidad es un derecho. Asegurar ajustes necesarios y apoyos adecuados también lo es. Tecnología para todos. Inclúyeme en la virtualidad. Habilidades diferentes, nuestra fuerza. Gracias por su atención.